Es supervisora. Dígame su cargo en la institución, por favor. Yo soy asistente social en la unidad de servicio social estudiantil del área de educación de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Ya. Además, soy miembro de la unidad de convivencia escolar del área de educación de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Ya, las funciones específicas que desarrolla dentro de ese cargo. Ya, las funciones son bien variadas, porque este es un cargo que tiene una aplicación de nivel comunal. Entonces, nosotros en la Corporación Municipal tenemos 53 establecimientos de educación. Y esta unidad de servicio social atiende a los 53 establecimientos en distintos programas, porque por eso es una unidad, porque concentra distintos programas. Primero, hay una función que tiene relación con la atención de necesidades urgentes de estudiantes, niños, adolescentes, adultos, que sean alumnos de la corporación, que no son resueltas por los establecimientos educacionales, por las duplas psicosociales, o por demanda del Tribunal de Familia, o por demanda de la Fiscalía, o por demanda de la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Yo digo que esos son los casos que la ola revolcó, no los casos incipientes. No, acá nosotros no lo podemos hacer prevención, no logramos trabajar en situaciones tempranas de riesgo, sino que acá resuenan o llegan a esta unidad los casos que no fueron resueltos en los establecimientos educacionales, casos de agresiones. Casi en situación de crisis. Crisis, claro, situaciones de crisis. Entonces nosotros tenemos que contener esa situación. Y esas situaciones las contenemos en casos individuales, pero también en situaciones grupales y de comunidad. A nosotros nos toca atender centros de padres que están molestos con el director, nos toca atender profesores que están molestos con el director, y tenemos que hacer contención de esas situaciones que tienen relación con convivencia escolar o con problemas que se manifiestan dentro de la comunidad escolar y que no se logran resolver en esas comunidades escolares. Entonces hay una atención directa al usuario, que puede ser los estudiantes, como también al resto de la comunidad escolar, que pueden ser equipos directivos, docentes, apoderados, paradocentes. En relación a las necesidades personales, son siempre focalizadas en los estudiantes. En relación a las necesidades relacionales que tienen relación con los problemas o conflictos que afectan el clima escolar, atendemos a adultos, a profesores, directivos, y hacemos un trabajo de asesoría a los equipos directivos. Además de eso, yo estoy a cargo, junto con una psicóloga de acá del área de educación, de la coordinación de las duplas psicosociales del área de educación. ¿De cada institución? En todos los colegios, en la mayoría de los establecimientos, hay duplas constituidas por psicólogos y trabajadores sociales. Y nosotros estamos a cargo de la coordinación técnica de esos profesionales. Nosotros tenemos que coordinar que ellos tengan un plan de trabajo, que cumplan su plan de trabajo, que ellos cumplan con dos temas o nudos críticos que nosotros tenemos en educación, que uno que es la convivencia escolar, que se relaciona con la otra función que yo te mencionaba anteriormente, y otro que se relaciona con la retención escolar, que se relaciona con la asistencia y evitar la deserción escolar de los estudiantes. Nosotros atendemos en general entre los 53 establecimientos población bastante vulnerable en la comuna. El 80% de nuestra población que cuenta con ficha de protección social tiene puntajes inferiores a 13.484 puntos. Por lo tanto, nuestra población es de la más pobre. Y se encuentra también segmentada o concentrada la población más vulnerable, especialmente en educación media, y donde tenemos más dificultades, por ejemplo, en la retención escolar con estudiantes de primero y segundo medio. Entonces, en esa coordinación técnica que yo hago a las duplas psicosociales junto con la psicóloga, que es mi dupla del área, nosotros somos el referente técnico para ellos, consiste en realizar un trabajo comunal de implementación de una política comunal en el ámbito psicosocial que vaya dirigida en estas dos grandes líneas que yo te mencionaba, convivencia escolar y retención escolar, a desarrollar un plan de trabajo que permita abordar a la comunidad escolar y satisfacer las necesidades ministeriales,
y las necesidades que la ley nos establece, porque existe un marco regulatorio con respecto a la convivencia escolar, a las agresiones en los establecimientos educacionales y a situaciones administrativas que hay en los establecimientos educacionales. ¿Ese marco es como su referente teórico o técnico? Claro, porque hay una política de convivencia escolar que es propuesta y es difundida por el Ministerio de Educación. Y de esa política está sustentada en ciertos lineamientos jurídicos. Existen leyes que regulan ciertos temas y que están en el sustento, en la base de la convivencia escolar de los establecimientos educacionales. Y existen también reglamentos, entre los cuales están los reglamentos de convivencia escolar de cada establecimiento educacional. Entonces, mi trabajo es promover instancias de capacitación, de actualización, también de los comités de convivencia escolar. En los establecimientos educacionales, además de las duplas psicosociales, están los comités de convivencia escolar, que son constituidos por distintos integrantes de la comunidad, entre ellos el director, el inspector, dupla psicosocial, profesores especialistas de programas de integración escolar, representantes para docentes, representantes de los docentes, que se reúnen y que tienen la función de realizar un trabajo de promoción, prevención y atención de las problemáticas o necesidades de convivencia escolar de los establecimientos y de diseñar y aplicar anualmente un plan de gestión de la convivencia escolar. Entonces, además, yo tengo que asistir a los establecimientos educacionales a monitorear el trabajo de esas comités de convivencia escolar y mi función desde el área de educación generar instancias de capacitación para estas personas que participan de esta instancia, de modo de que estén actualizados y que puedan desarrollar las funciones que se espera que ellos realicen en la promoción, prevención de la convivencia escolar de los establecimientos y la atención de los problemas que surgen en relación a la convivencia escolar. Entonces, ese reglamento yo debiera encontrar uno en el jardín. El jardín infantil están trabajando en el reglamento. Programa de educación les vi. Es que hay dos cosas. Los establecimientos educacionales tienen un proyecto educativo institucional, OPI, donde aparece la misión, la visión y cuáles son los objetivos que quiere desarrollar el jardín o el establecimiento educacional. Pero además, los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno de convivencia escolar donde se definen normas. Normas de funcionamiento, de relaciones, normas que regulan los horarios, normas que regulan, por ejemplo, en el caso de las escuelas, el uniforme, normas que regulan la forma en que se va a evaluar, los sistemas de evaluación. Es bien amplio porque pasa también normas que regulan aspectos de seguridad o situaciones de emergencia, normas que regulan giras de estudio, pero también hay normas que tienen relación como con lo actitudinal, con lo que se espera de los niños, de los padres, de los docentes, de los adultos en general que trabajan en la escuela, en la función de lograr esa misión y visión que describe el PEI. Entonces yo tengo entendido que en este caso Viviana Zavala, que es mi dupla psicóloga, ha estado asesorando a los jardines infantiles en ese ámbito, en el ámbito de los reglamentos internos. ¿Y esos reglamentos surgen de los reglamentos del Ministerio de Educación? Claro, lo que pasa es que en el caso de los jardines infantiles no dependen del Mineduc, dependen de la JUNJI. Entonces nosotros acá tenemos dos tipos de fondos. Los fondos que vienen del Mineduc y por lo tanto los establecimientos que deben cumplir los requisitos técnicos y las normas técnicas que el Ministerio de Educación señala. Y en este caso, 4 jardines BTF, entre los cuales está el Jardín Tía Cecilia, que es un jardín vía transferencia de fondos, en el que la JUNJI entrega la subvención por niño a la corporación y la corporación contrata y dispone del lugar y hace toda la gestión de matrícula y las contrataciones del personal. Pero como es un jardín BTF, JUNJI está sometido a las mismas normas técnicas que tiene la JUNJI. Y la JUNJI tiene normas similares al Mineduc en muchos aspectos. Tiene un programa de buen trato hacia los estudiantes. ¿Podemos buscar eso en alguna página JUNJI? En la de JUNJI. O sea, probablemente la Nancy Marcol te pueda entregar más información de eso, pero sí hay. Sin embargo, por ser jardines BTF, no tienen desde JUNJI la prestación de servicio que JUNJI entrega. Porque JUNJI tiene una serie de servicios, tiene trabajadoras sociales, tiene psicólogos, educadores diferenciales,
pero ellos prestan servicio de asesoría directa a los jardines que Junge administra. Ya. Entonces, como este jardín, tía Cecilia, y los otros 3 que nosotros tenemos son vías transferencia de fondos, queda de cargo del sostenedor, en este caso la Corporación Municipal, hacer el apoyo técnico en otras materias. Entonces, de ahí surge la necesidad de incorporarme a mí cuando surgen estos jardines infantiles a apoyar estos jardines infantiles, pero de una forma bien poco formal, porque nunca te contaba yo una definición de horas que a mí se me destinara, claro. Yo lo solicité. Incluso yo sé que las directoras en reuniones con el gerente le solicitaron. Incluso el gerente alguna vez dijo que pensaba que yo ganaba 8 sueldos o me pagaban extraordinario por asesorar los jardines, cosa falsa, porque todo está dentro del mismo honorario que yo recibo al hacer las distintas actividades que yo te explicaba anteriormente. No, pero no tengo idea por qué él habrá pensado de esa manera. No sé quién le dijo eso. A alguien le están pagando por mí, dije yo. Tengo que avivar. Bueno, la cosa es que no se ha delegado exclusivamente a un profesional, ni tampoco a mí, yo por alguna vez pedí, bueno, dígame, usted va a destinar 10 horas a jardín infantil. Entonces yo me organizaba y destinaba las 10 horas, pero eso nunca ocurre. Entonces siempre las actividades de jardín infantiles fueron junto con el resto de las otras funciones que todavía no te termino de nombrar. ¿Ya? Te nombré entonces el trabajo como de contención y apoyo de distintas problemáticas que van desde lo individual hasta lo colectivo comunitario de las escuelas. Te nombré el trabajo de coordinación de duplas psicosociales, te nombré el trabajo de asesoría y apoyo a los comités de convivencia escolar, que también realizo yo. Sí. Nosotros además estamos vinculados a lo que es por esta unidad llega todo lo que es la red de apoyo. Yeah. Entonces, la oferta programática que hace el municipio a través del SENDA, de la OPD, de la Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación, etcétera, generalmente se vincula con esta unidad y nosotros distribuimos esa oferta a los establecimientos de modo de evitar el colapso y que una escuela esté muy saturada de acciones e intervenciones. Muchas cosas se coordinan directamente con las escuelas, pero las otras muchas llegan acá. Además, la Unidad de Servicio Social tiene a cargo los programas de la JUNAEF, que se aplican en las escuelas básicas. ¿Qué programas son esos? Está el programa de alimentación escolar. Nosotros, yo digo nosotros porque Gloria es la coordinadora comunal, pero a mí me toca apoyarla a ella, porque igual es un trabajo grande. Tenemos que velar porque se aplique correctamente este programa, porque se focalice a los estudiantes que corresponde de acuerdo a los requerimientos técnicos que realiza la JUNAEF y a la priorización de alumnos que ellos se realizan. Para ello, la JUNAEF tiene un sistema que emplea cada año de focalización, que es a través de encuestas de focalización a alumnos de prekinder, kinder, primero básico, primero medio. Nosotros no aplicamos esos instrumentos directamente, pero tenemos que facilitar las instancias de capacitación, permitir que nuestra gente se capacite en la aplicación de esos instrumentos, luego monitorear que se apliquen los instrumentos, luego monitorear que se suba la información online. En base a esa información se construyen indicadores que permiten rankear a los establecimientos de acuerdo a vulnerabilidad. Esos indicadores se llaman índice de vulnerabilidad escolar, o IVE. La IVE. La había escuchado, no claro, sabía lo que y era. Se construye a partir de esto. Por eso es tan importante realizar las encuestas de focalización, porque las encuestas de focalización permiten o desembocan en dos datos. Uno, el IVE, que es un indicador de establecimiento, pero también en un dato que es individual de cada niño, que es el nivel el tipo de prioridad que el niño tiene. Si es primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, si no es un alumno vulnerable, etcétera. O sea, esa clasificación de estudiantes les permite a los niños acceder a distintos beneficios durante su historia escolar. Entonces de ahí que es tan importante hacer ese trabajo, y de ello también se desprende el número de raciones que reciben colegios, número de desayunos, número de almuerzos, etc. Además, nosotros estamos a cargo del programa de salud escolar. Acá llega toda la oferta del programa de salud escolar de la JUNAEF en 3 patologías o en 3 especialidades: oftalmología, traumatología y otorrino. De estas 3 especialidades no se tratan todas las enfermedades que podrían atender estas especialidades, sino que aquellas que tienen relación con
impedir o afectar los aprendizajes de los niños. Entonces, por ejemplo, en oftalmología lo que se trata es agudeza visual. No se tratan otro tipo de patologías, por ejemplo, conjuntivitis o quistes, no se tratan, sino que agudeza visual. En el caso de otorrino, no se trata adenoides, no se trata nada de eso, sino que se trata la hipoacusia, porque la hipoacusia impide que el niño aprenda. Y en el caso de los de columna o de traumatología, se trata solamente columna, pie plano y los temas posturales que tienen relación con que el niño esté sentado en una silla o tenga la capacidad de hacer los ejercicios o de estar en una posición física que le permita el aprendizaje. Entonces, acá a esta unidad llegan nosotros tenemos que hacer un proceso anual con todos los establecimientos educacionales, donde todos los establecimientos tienen que aplicar pesquisas por curso, dependiendo de la focalización de cada curso, en estas 3 especialidades. Después de realizar las pesquisas, esa información se levanta, se entrega a JUNAED para determinar el número de necesidades y por lo tanto el presupuesto que se requiere para atender esas necesidades. Después de eso viene un proceso de screening, que es un filtro, y nosotros tenemos que coordinar la aplicación de esos screening, y a nosotros nos entregan cantidad de cupos y tenemos que ir priorizando de modo de que todos los estudiantes que fueron pesquisados con necesidades en alguna de estas especialidades pasen por ese proceso de tamizaje. Y luego tenemos que coordinar el acceso de estos niños a controles de especialistas, o sea, que asistan a oftalmólogos, otorrino o traumatólogo. Y que asistan, nosotros tenemos un sistema que este año ha funcionado por papel, porque antes la JUNAED tenía un sistema online, pero no estaba funcionando ese sistema, entonces los niños reciben un bono de atención, nosotros estamos encargados de distribuir esos bonos de atención y de llamar a los establecimientos y pedir que los vengan a buscar y hacer el monitoreo de que los niños vayan. Entonces es un trabajo bastante extenso. Además, nosotros hacemos un apoyo en lo que es becas. El apoyo nuestro, si bien no estamos a cargo de las becas, porque la beca Presidenta de la República y la beca indígena las lleva el municipio de desarrollo social, porque ahí sí que nos volveríamos monos aquí. Las lleva el municipio, porque además las becas es de carácter comunal y los niños que postulan a beca no son necesariamente únicamente la corporación, y hay un buen porcentaje que son niños de colegios particulares subvencionados. Entonces becas lo ve el municipio, pero nosotros cumplimos roles de información. Ahora, con algunas becas como esa, Presidenta de la República o beca indígena. Pero, por ejemplo, con la beca Yo Elijo Mi PC, nosotros lo que hacemos es informar a los establecimientos respecto de los listados de los niños que están preseleccionados para obtener el Yo Elijo Mi PC, informar a los establecimientos sobre los plazos de apelación para los niños que no están preseleccionados y que cumplen requisitos. Luego coordinamos la entrega de esos tipos de becas. O sea, hay una serie de hitos que nosotros tenemos un cronograma que debemos cumplir respecto de, por ejemplo, la entrega de ese tipo de becas. Con respecto a la beca VARE, la beca técnico profesional o las becas PCU, son becas que están destinadas a la educación media. La VARE es de apoyo a la retención escolar y no es una beca de excelencia académica, sino que es una beca que está focalizada, por ejemplo, para apoyar a los alumnos que tienen riesgo de deserción o que son padre y madre adolescentes. La beca técnico profesional es para los estudiantes que están en su práctica profesional, que le ayuda a cubrir movilización, y la beca PCU es para los chicos que van a rendir la PCU en cuarto medio. Entonces, esas becas nosotros lo que hacemos es informar a los establecimientos. Nuestro trabajo es, toda la información que nos llega, es distribuirla a los orientadores, a las asistentes sociales con las que nosotros trabajamos de los liceos o de los colegios, de modo de que ellos estén al tanto, y muchas veces hay situaciones en las cuales nos tienen que remitir información y nosotros remitirla a nivel central. En el fondo, esta unidad es una puerta, una ventana de entrada por la que fluye información desde el Ministerio de Educación, desde la JUNAED, desde el Ministerio de Salud, desde distintos ámbitos del municipio, fluye hacia la escuela, nosotros la focalizamos y luego recibimos la retroalimentación y nosotros también la levantamos. Entonces, es bastante la gestión de información que nosotros hacemos acá en la unidad. Además, nosotros vemos campamentos recreativos. Eso lo vemos en ciertas temporadas, no es todo el año, pero es, por ejemplo, en vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Trabajamos con los establecimientos educacionales focalizados porque está dirigido no para todos los niños, sino que para aquellos establecimientos donde tienen un nivel superior a 70 o 80%, y se les da oportunidad a los niños de sus colegios de asistir a colonias escolares o vacaciones. Como en el verano. Exacto. Entonces, en el mes de enero generalmente nuestra pega está focalizada en 2 ámbitos: en los campamentos de verano
y también en el tema de apoyar las postulaciones a universidad de los estudiantes que quedarán en la universidad en educación superior y que requieren informes sociales para acreditación socioeconómica para lo que es el acceso a la universidad. Entonces, si tú te fijas, el rango de atención que yo tengo de la población escolar va desde los niños guagua hasta los adultos. Es bien amplio el trabajo que se saca. Además, nosotros tenemos la coordinación del programa neurológico. Nosotros, esto fue algo por descarte, la verdad es que no tenían a nadie que asignárselo y nos asignaron a nosotros. Entonces nosotros nos coordinamos, participamos en una mesa tripartita con el área de salud y con el Hospital Gustavo Fricke, con la Unidad de Salud Mental Infantil del Fricke, y analizamos los casos graves de salud mental que hay en nuestros niños, en nuestras escuelas. Por lo general, los casos graves de salud mental están en los colegios municipales. No están tanto en los colegios particulares subvencionados porque los niños tienen crisis o pataletas y los colegios los echan. Entonces, nosotros contribuimos mucho a la reescolarización de los niños que tienen patología de salud mental, pero hay una coordinación con psiquiatría de modo de que los niños estén controlados, que estén con los medicamentos si requieren alguna medicación y también hacemos un puente de comunicación del hospital con las escuelas de modo de que se pueda hacer un trabajo coordinado entre los profesores y el tratante que es el psiquiatra, por ejemplo, o el neurólogo del hospital. Entonces, participamos de esta mesa tripartita y además tenemos a cargo salud, todo lo que tiene que ver con salud escolar llega acá. Vacunación de papiloma humano, campaña odontológica, todas las políticas públicas que tienen como foco la escuela para aplicación de alguna campaña de salud, llega acá. Todo lo que tiene que ver con alimentación, nutrición. Hay una nutricionista en el área, pero no somos nosotras las que encabezamos las coordinaciones con salud y nos mandan a las reuniones y tenemos que ir a la promoción de la salud y las buenas prácticas que puedan haber, por ejemplo, en la comuna. Este libro me lo entregaron antes de ayer. Yo fui a una jornada y como yo participo de las mesas de salud educación, me entregaron esto. Además, nosotros promovemos la participación de nuestras escuelas en las comisiones mixtas, entonces yo voy monitoreando qué colegios no han participado en la comisión mixta y hablo y sensibilizo sobre la importancia de que ellos participen. La comisión mixta es un espacio de coordinación entre salud y educación que se hace en el espacio de los CESFAM o Centros de Atención de Salud Familiar y donde el centro de salud se coordina con los establecimientos que están en su entorno. Y se coordinan distintas estrategias que van desde la promoción hasta temas más que tienen relación con morbilidad y atención de morbilidades de niños o población escolar. Entonces es bien amplio el trabajo que nosotros hacemos en la unidad de servicio social. Aparte de eso, hasta el año pasado yo estaba a cargo... Tengo que resumirlo, pues mira el cuadrito que nos dio Sotomayor. Bueno, dígale que Sotomayor se quedó chico. Estaba yo encargada de la matrícula de los jardines infantiles. ¿Y qué es lo que debiera hacer un asistente social o un trabajador social que estuviera relacionado con los jardines infantiles o con una destinación horaria para trabajar en jardines infantiles? Yo identifico dos ámbitos. O tres. Uno que tiene relación con el proceso de matrícula. El proceso de matrícula de los jardines infantiles es por priorización. O sea, las entrevistas de matrícula son entrevistas que es deseable que sean hechas por un trabajador social por la información que se recoge. Porque a partir de eso se determinan las vulnerabilidades que presenta el niño y por lo tanto el orden de prelación que debiera tener en la vacante a utilizar. Entonces, hasta el año pasado yo hacía las entrevistas de matrícula. Y hacía los listados de prelación, o sea, organizaba qué niños quedaban en lista de espera, quiénes que no quedaban, etcétera, porque Junji no trabaja con el hecho de no quedar, siempre dice que está en lista de espera, pero al final no le da la vacante igual. Ese es un tema bien puntual que se trabaja desde los meses de octubre hasta marzo, más o menos. El proceso de matrícula full time, así de entrevista, es entre octubre hasta el 31 de diciembre, pero en enero se construye todo lo que son los listados y pasa toda la parte de difusión, que es publicación de listados, que corra la lista. Entonces, a mí también me tocaba ver que la lista corriera, que corriera bien, que no se saltara nadie.
Y luego en marzo, cuando ya se echa a andar el jardín nuevamente y se empieza con el año escolar siguiente, revisar que estén todos los cupos ocupados, difundir en caso de que quedan cupos, etc. Ahí la Junji tiene todo un procedimiento que anualmente actualiza respecto a cómo debe aplicarse. Está muy normado y además ahora existe un programa online en el cual uno va digitando la información y se van generando las prelaciones de los niños para el acceso a cupo. Pero uno siempre la información finalmente la ingresa una persona, por lo tanto uno sabe que si ingresa cierto dato, cierto otro, va a quedar primero, va a quedar después. Claro. Hasta el año pasado eso trabajo lo estaba haciendo yo, pero ya desde la matrícula de este año en adelante yo fui quedando como de lado debido a todas estas otras funciones que yo tengo en el área de educación que ya no daba abasto como para hacer todo eso. Otro aspecto que yo pienso que los jardines infantiles necesitan es un apoyo y un asesoramiento continuo en lo que son el buen trato. El buen trato no solo de las educadoras hacia los niños, porque ahí yo me atrevería a decir que no hay en general en nuestros jardines malos tratos. Uno no acaba de decir que no existe. Pero también el buen trato de la familia hacia los niños. Todo lo que es promoción de buen trato. Ahí yo creo que hay un trabajo que hacer, un trabajo social que realizar. Y que va desde la promoción hasta la atención de situaciones de malos tratos. O sea, la identificación de vulneración de derechos, el poner en conocimiento al Tribunal de Familia respecto a esas situaciones o a la Fiscalía en caso que fuera un delito. Y en relación a eso hay un trabajo importante que puede realizar el trabajo social en un jardín infantil. Y además está el trabajo de asesoría al equipo directivo del jardín infantil en distintos temas. Las directoras del jardín en general están como muy solas porque son ellas más sus educadoras. Claro. Las escuelas funcionan en equipos directivos, donde hay un director, subdirector, inspector, etcétera. Aquí en los jardines es diferente. Entonces las directoras de jardines necesitan interactuar, interlocutar con alguien con el cual, desde el punto de vista no de lo técnico-pedagógico, porque ellas se manejan en eso, sino que lo que tiene que ver con las situaciones sociales, psicológicas, de salud de los niños, requieren una retroalimentación o ir reflexionando en conjunto. Y ahí hay un tercer función que yo pienso que el trabajador social puede cumplir con en el contexto de los jardines, que tiene que ver con la asesoría a las directoras o equipos directivos de los jardines infantiles en torno a temáticas que tienen que ver con infancia, promoción de derechos y difusión y la extensión de lo que es el jardín infantil en la comunidad. Hay un trabajo de articulación de red también que se puede hacer, con salud, con universidades, de modo de acceder a otros recursos con el fin de impactar o beneficiar los aprendizajes de los niños y también la calidad de vida de los niños. Por ejemplo, yo este semestre vi que llegaron muchas niñas de práctica de enfermería. Claro, lo que pasa es que el jardín infantil tiene un convenio con la carrera de medicina de la Universidad Andrés Bello. Sí. Entre otras cosas porque el director del Andrés Bello es hermano de la tía Nancy. El Peter McCall. Entonces, pero el semestre pasado no había tanto. No, pero lo que pasa es que tienen un calendario anual, entonces van prácticas de enfermería, de nutrición, de medicina, y realmente es bueno porque se le hace control sano a los niños, y están todos los días, y se hace estimulación, o sea, hay una serie de cosas que los niños reciben en el ámbito de la salud, pero tiene que ver con campos clínicos de la Universidad Andrés Bello extendido, no solo porque los campos clínicos lo tradicional son CEFAM, hospital, etcétera, pero ellos están explorando campos clínicos en escuelas. Entonces tenemos otra experiencia de campos clínicos en escuelas, en la escuela John Kennedy también de este grupo, donde están trabajando con enfermeras, con médicos, haciendo tamizaje de nutrición y otras patologías que tienen que ver con la salud del adolescente. ¿Desde qué aquí? ¿Sí? Es como desde dónde se orienta técnicamente el centro de práctica. Pero eso va dentro de los manuales que hablábamos, de los reglamentos de educación. Sí, del Ministerio de Educación de Junji, políticas ministeriales. Me contestó eso. Esos serían los referentes que... Los referentes teóricos también tienen relación con... Claro. Que también los utilizamos en el marco nosotras.
los programas de educación, ya tenemos como información de eso. Competencias parentales, por ejemplo, en el caso de jardín infantil. Claro, también. Y lo otro que nos pregunta es los elementos generales del modelo de intervención que el centro de práctica posee. Claro, como esta práctica se supone que es en observación más que al rol del trabajador social, porque eso como que correspondía solo en lo anterior, es más observación directa al modelo de intervención. ¿Se acuerda que yo le mostré en el proyecto que lo orienté al modelo de diagnóstico? Con ese lo orienté yo. Más que nada por el trabajo que nosotras íbamos a hacer en el jardín, que era como de recoger información, de analizar y todo eso, derivarla a usted y a las educadoras de párvulo. Lo otro que nos comentaba el profesor Francisco es que el modelo de trabajo en redes también es relevante para el jardín, que usted también me comentó ahora. Eso creo que nosotras lo corresponde. O sea, que si tú me preguntas qué modelos de intervención desarrollo yo de acá, o sea, que son distintos. Claro, porque ustedes son otros. Y son distintos y son varios. O sea, ecológico también puede ser. Que ¿Verdad? Sistémico, centrado en tareas. Sí. O sea, cuando yo trabajo con un padre o madre y quiero lograr un objetivo específico y es preciso, un modelo centrado en tareas es muy útil. En crisis. Claro, de contención. Sobre todo que le Sí, llegan entonces es como bien heterogéneo. No hay un modelo ni un método que uno emplee más que otro, sino que elementos. es que fíjate que además donde yo estoy ubicada, el nivel mío es un nivel comunal, entonces va a depender de cómo yo focalice la situación. Si la población, si estoy interviniendo en una comunidad, es distinto al modelo que voy a emplear a si estoy interviniendo en una persona o una familia. Claro. O si tengo que intervenir un grupo, no sé, de profesores o un grupo de profesionales psicosociales, porque mis usuarios no son solamente alumnos ni padres, mis usuarios son directores, mis usuarios son profesionales que están bajo mi dependencia o a los que yo tengo que asesorar. Entonces, el tipo de usuario que yo tengo acá, incluso son las directoras de jardín. O sea, para mí ellos son usuarios, porque si bien yo no voy a trabajar necesidades personales de ella, voy a hacer una asesoría, un asesoramiento a ella como directora de jardín con respecto a alguna materia específica. Yo creo que sería más claro describir que su trabajo en general posee elementos de todos los modelos y en el jardín específico no es que dependiendo de la necesidad. Exacto, uno aplica uno u otro modelo. Claro, sí. Pero como es una unidad, si lo pensamos como una unidad donde llega muchos recursos, el trabajo en red es clave. Claro. Dentro de este modelo. O sea, la comunicación acá es una variable que nosotros debemos estar permanentemente, o sea, tiene que fluir con todos para que las cosas resulten, porque si no, si aquí queda estancada la información, no logramos hacerla llegar a los establecimientos ocasionales ni a los usuarios, ni en beneficio de los usuarios. Además, y eso yo no te lo he mencionado, nosotros en la Unidad de Servicios Sociales estamos a cargo de 2 subvenciones, o 2 aspectos de 2 subvenciones, que tiene que ver con la apelación de los alumnos prioritarios, de los alumnos CEP. Tenemos que estar velando que todos los establecimientos, los periodos de apelación, identifiquen quiénes son sus alumnos prioritarios y estén apelando a sus alumnos prioritarios. Para eso nosotros cruzamos información con el municipio, con la ficha de protección social y retroalimentamos los establecimientos respecto de qué niños serían los que podrían o que debieran estar siendo priorizados para la subvención por retención. Estas subvenciones son adicionales a la subvención base que recibe el Ministerio de Educación y permiten una serie de prestaciones en educación que van desde la contratación de recursos humanos hasta la implementación de modelos pedagógicos al interior de los establecimientos ocasionales, y entre los cuales también está la contratación de los equipos psicosociales a través de la subvención por retención. Por eso es subvención CEP. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro cuántos alumnos prioritarios son, los retengamos, apelemos a los estudiantes que el sistema no reconoce como prioritario y cumplen requisitos, de modo de que haya una mayor posibilidad de acceso nuestro como corporación a los recursos del Minedu.
y nosotros estamos encargadas de eso. Eso me lo podría mandar. Esto sí, te lo voy a Yo se imprimir, lo hago pero llegar esto a la lo que pasa es que esto es una parte. Ya. Esto es una parte que yo preparé para el padrón de este año. Y falta No un pedacito. importa. No se preocupe. Pero Sí. no, que me voy, ¿sabes tú si llama la Maribel? Dile que yo ya me conseguí la escuela, me dicen que sí pueden atender 6 niños más. Lo de Ah, los el ministro particulares. Centeno. Claro, la ministra, Ya. pero tienen que ir allá los caros. Ya. Me iba a decir, no, ya, los niñitos. No, ya. no importa. Los niños y niñas tendrían que ir a la escuela ministro Centeno. Sí, es para el grupo de compañeras. Sí, pero igual. No, Sí, pero igual. no importa. Ya, esto me cerras. Eso le conviene, señora Si Gloria. comida tenía Que te vaya bien. Ya. No, si es que tengo citada a la República del Líbano. Si viene la del Líbano, muéstrame que creo que le saqué copia al mail que le mandé. Usted vio este mail, director, el de la Mixi, que Sí. va a la municipalidad. Ese es el de la Mixi. Ya, lo voy a dejar acá. Que no debe hacer eso, No, está haciendo que no- igual que la otra que no lo debe hacer. colega. Ya, y por último hay una subvención que se llama ProRetención, que es una subvención para los niños Chile Solidario. Entonces nosotros también hacemos cruce de base de datos con el ingreso ético familiar y Chile Solidario para identificar quiénes de nuestros niños, de nuestra comuna, de nuestras escuelas, son Chile Solidario, son ingresos ético familiar, y le informamos a los establecimientos, de modo que a esos niños no se les cobre, se les da acceso prioritario a la alimentación. Claro. Y, o sea, hacemos un trabajo de focalización. Y además, esos niños cuando están en séptimo hasta cuarto medio tienen acceso a una subvención llamada ProRetención. Nosotros postulamos a estos niños, vemos que esta subvención sea apelada año a año y se reciban los insumos de cada niño, y después lo que se hace es que el Departamento de Finanzas paga estas platas que son administradas por los colegios y vamos fiscalizando que el uso sea correcto. Que se use para pagar movilización a los chicos, que se use para compra de útiles escolares para esos niños con nombre y apellido, que se use para compra de vestuario escolar para esos niños con nombre y apellido. O sea, este año nosotros recaudamos por ese concepto 140 millones de pesos por concepto de subvención por retención entre niños hicimos apelación por 1.193 alumnos entre séptimo y cuarto medio, y ese es trabajo nuestro. Si bien nosotros antes lo hacíamos nosotros, ahora como esto se ha extendido tanto, lo hacen las duplas o los encargados de la escuela, pero nosotros tenemos que estar entrando al sistema, revisando que lo hagan. Si no lo hacen, tenemos que estar llamando, citando a la gente. O sea, tenemos que estar controlando nuestras funciones de control también con respecto a este tipo de cosas. Al igual que los alumnos prioritarios. Nosotros en este momento tenemos 8.203 alumnos prioritarios entre prekinder hasta segundo año medio de 44 establecimientos y liceos. El monto de esa cantidad es variable, no es como la subvención por retención, que es un monto por niño. Yeah. Acá varía porque si bien es por niño, depende del número de niños, del número que asista, y también hay una subvención por concentración que es por el porcentaje de niños prioritarios en establecimientos. Entonces, yo los montos no los manejo, pero nuestra función como trabajadores sociales en las escuelas y también de acá del área es identificar a los niños, postularlos y mantenerlos en el sistema. Entonces, si tú te fijas, es bien amplio. Y yo cumplo una función de asesoría hacia mi jefe de área. Cuando mi jefe de área tengo que en materia que tiene que ver con lo social, él me llama. Yo tengo que estar disponible para asistir a reuniones con él, él me toma opinión a mí o a Gloria respecto a qué opinamos en relación a esto, es aplicable, no es aplicable, es conveniente, no conveniente. O sea, tengo que... Y hay un trabajo articulado también, porque aquí en el área de educación está el director del área de educación y hay 2 unidades. Coordinador técnico pedagógico, que son docentes que están a cargo de las escuelas, que se preocupan de la parte administrativa y de los marcos curriculares de los establecimientos educacionales, de que los planes y programas se apliquen, y el ámbito psicosocial, donde estamos nosotros, donde hay una psicóloga también, donde está el programa de integración, y nosotros tenemos distintas funciones, pero además trabajamos en forma coordinada todas. Entonces esas es como el organigrama del área de educación. Hay una coordinadora técnica pedagógica que está a cargo de los jardines infantiles en lo técnico pedagógico, pero desde el punto de vista psicosocial estaríamos nosotros y la psicóloga en caso de que se requiera apoyo de la psicóloga. Pero históricamente, aun cuando ese organigrama, yo te estoy mencionando ese organigrama es de este año, la unidad institucional se creó en el año 2008. Esta unidad. Yo antes trabajaba acá en educación, pero en trabajo directo en escuela. Desde aquí, pero yendo directamente a la escuela a prestar servicio a padres, apoderados, a niños, etcétera, a docentes, trabajo de autocuidado.
En el año 2008 a mí me centralizaron físicamente ya acá junto con Gloria y se creó esta unidad cuando se apareció la subvención escolar preferencial. Ya. Y de ahí que existe esta unidad. Son 6 años que llevamos trabajando en el área de educación y que pues se llama unidad porque si tú te fijas son varios los programas, no es un Claro. programa el que se realiza, sino que varios. Y que no necesariamente aplicamos directamente nosotros, pero que debemos controlar que se apliquen, que debemos hacer evaluación de cómo se está aplicando, Claro. etc. Ese es mi trabajo que yo hago acá. Y además superviso alumnos. Y además la docencia. No, pero eso está fuera. Mire, me ayuda, hay una pregunta que yo no sé a qué se referirá, porque dice, ¿qué técnicas se usan dentro del centro de práctica? ¿Cree usted que debieran de incluirse otras? O sea, es que nosotros como técnica utilizamos las entrevistas, Claro. visitas domiciliarias, focus group. Ayer, por ejemplo, hicimos un focus group para levantar un diagnóstico de clima laboral en una escuela. Ya. Encuestas, aplicación de instrumentos estandarizados, variados. Yo creo que eso, por ejemplo, eso se da cuando se hacen las fichas de los niños al ingresar al Claro. jardín. Eso lo hacen las tías. Ahora lo están haciendo las Ahora tías, lo hacen, pero porque antes se eso supone correspondía- es deseable que eso sea hecho por asistente social o trabajador Claro. social. Ese sería como el principal, por lo menos a primera vista. Visitas domiciliarias, no sé qué tal. ¿Qué cosas creen que falten por mejorar en la institución Yo en creo general? que lo que hace falta es visualizar la necesidad de que exista un trabajador social en el caso de los jardines infantiles con una Claro. intervención horaria. Yo no digo que 44 horas, pero 10 horas, 15 horas, 20 horas que estén destinadas para la gestión y el apoyo de los jardines infantiles. Así como existen duplas psicosociales en las escuelas, Claro. en los jardines infantiles, aunque existiera una dupla que fuera para todos los jardines infantiles, pero que existiera. De modo de poder otorgar el apoyo que requieren los niños, porque la etapa en que ellos se encuentran, por ejemplo, el jardín en que tú estás tiene sala cuna. Sí. Tenemos 3 jardines con sala cuna y uno sin sala cuna, que es solamente nivel medio, pero es tan importante, es tan crucial el trabajo que se puede hacer de prevención en esa etapa, que tú puedes afectar la vida completa de ese niño. Sí. ¿Cuáles cree que serían las características que debiera tener un profesional que se encargara de ese trabajo que hace falta como apoyo en los jardines? Pienso que tiene que ser una persona o un profesional que además de manejarse técnicamente con las metodologías propias del trabajo social, etcétera, sea una persona con un nivel de autorregulación importante, que sea capaz de generar un plan de trabajo y desarrollarlo adecuadamente, que sea capaz de entregar una retroalimentación a los jardines respecto de de las distintas situaciones que él aborde, que sea flexible, porque los jardines infantiles y las mamás, por ejemplo, tú ves que son trabajadoras. Sí. Y que a veces se requiere conversar con ellos, entrevistarlas en horarios en los que no es de 8 a 5. A las 8 de la noche, Claro. la visita que yo hice. Que haya flexibilidad, Sí. que tenga una capacidad de articulación con la red de apoyo. Esta es la ficha de este año que se aplica. Que tenga capacidad de articulación con la red de modo de identificar claramente cuáles son las necesidades tanto de la población como las oportunidades que ofrece la red pública y privada para la satisfacción de esas necesidades, con agilidad, que tenga un buen nivel de trato y coordinación, que tenga la capacidad de coordinarse y de hacer un trabajo interdisciplinario con las educadoras de párvulos, con otros profesionales de salud que puedan intervenir en el ámbito de la educación preescolar. Y no sé, o sea, yo creo que tiene mucha relación con los mismos competencias o
o características que uno pediría que tuviera un profesional como en un amplio rango de ámbitos. O sea, creo que sería deseable un profesional de esas características en cualquier ámbito. Un profesional proactivo, que no espere que le digan que tenga que aplicar tal o cual modelo metodológico, sino que sea capaz de investigar, de indagar la situación y de tener el tino de seleccionar el modelo adecuado para trabajar, que sea capaz de fundamentar técnicamente sus decisiones. Eso no sé. Sería bien estricta de jefa. No, pero es que lo que yo esperaría para un jardín, que divertida. No, es que qué divertida. Esta es la ficha, ¿ves? Esta es la ficha 2015. ¿Esa se aplica tanto en colegios como en jardines? No, todo? esta es la ficha de postulación y matrícula de Junji. Ya. Es que aquí va la ficha de protección social y... Pero espérame, déjame, si hay papel en la impresora para imprimir. Pero parece que se requiere papel... Es como formato... no carta, el otro oficio. Sí, a ver, te lo voy a mandar por mail. Mar Saavedra. Sí, le salió mi tocallita ahí. Sí, asunto material. La otra Marlene. No sé qué más te puedo decir, ya me cansé. Sí, no, estoy leyendo. Me cansé de pensar. Muy temprano. Ya voy a